Hola YouTubers y futuros YouTubers. En este video te enseñaré algunas de las analíticas que más te ayudarán a entender el funcionamiento de YouTube. Así que toma pluma y papel porque comenzamos. Si eres de los que cuando entra a ver las analíticas pareciera que está intentando leer algún tipo de códice secreto y no entiende lo que significan todas esas gráficas y métricas, no te preocupes, ya que hoy te enseñaré algunas de las funciones que te ayudarán a sacarle más provecho a tu canal de YouTube o por lo menos a entender un poco más de su funcionamiento. Algunas de ellas tal vez ya las conozcas, pero otras estoy seguro que no sabías cómo funcionaban. ¿Qué te parece si terminando de ver este video comentas el número de estadísticas que ya conocías? Además, te invito a ver el video hasta el final, ya que tengo algo especial para ti. 1. Impresiones y CTR. Este tipo de métricas son las que nos permiten hacer un diagnóstico general muy simple del funcionamiento de nuestro canal y nos ayudan a detectar los puntos positivos y negativos. La primera de ellas son las impresiones y el CTR. Para ingresar a estos datos debemos entrar a YouTube Studio, después elegir Analíticas y dar clic en la pestaña Alcance o también llamada Cobertura. Las impresiones representan el número de veces que YouTube muestra a alguien nuestro video y el CTR representa el porcentaje de personas que da clic en nuestro video. Esta métrica nos permite medir si nuestros títulos y miniaturas son efectivos, ya que en base a ello es que el usuario decide si entra a nuestro video o no. El porcentaje promedio de CTR está entre el 5 y el 10%. Si tienes un porcentaje menor significa que debes trabajar más en este aspecto. 2. Retención de la audiencia. Este es uno de los factores más importantes que definen si un video puede ser exitoso o no y representa el tiempo que un usuario ve nuestro video. Por ejemplo, si nuestro video dura 10 minutos y la gente solamente ve 1 minuto, tenemos una retención del 10%. No hay que confundir el porcentaje de retención con la duración promedio de una visita. Más adelante haré un video explicando sus diferencias, ya que conocer esto es importante. Para poder conocer estos datos, solo entra a la sección de videos y elige alguno. Ahora selecciona la opción de analíticas y en la parte inferior aparece la gráfica con el tiempo y porcentaje. La retención de audiencia promedio está entre el 30 y el 50%. Si tenemos un porcentaje menor, hay que entender por qué pasa eso y corregirlo. Los principales motivos de una retención baja son las introducciones largas, falta de rupturas de patrón o incluso hacer videos muy largos, ya que eso puede afectar la experiencia del usuario. 3. Retención relativa. Ya que estamos hablando de retención, existe algo llamado retención relativa y representa el promedio de visualización de nuestro video comparado con videos de temáticas y duración similar. Así podemos saber si estamos por encima o por debajo del promedio. Para conocer esta métrica tenemos que estar en las analíticas de un video y en la gráfica de retención de público damos clic en Ver más y después en esta barra elegimos retención relativa y vas a notar que la gráfica cambia drásticamente. En el centro aparece una línea que representa el promedio de visualización en videos similares al nuestro. Para no complicarlo, solo hay que entender que mientras estemos encima del promedio es bueno. Con ambas gráficas de retención podemos detectar los momentos de nuestro video donde la audiencia baja o sube y qué es lo que lo provoca. De esta forma podemos replicar todo lo bueno y evitar las cosas que hacen que la gente se vaya. 4. Notificaciones activadas. En nuestros videos es muy común hacer llamadas a la acción donde invitamos a las personas a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Pero, ¿sabías que podemos medir qué porcentaje las está activando? Así es, y para ver esta métrica simplemente debemos ingresar a Analíticas y después a la pestaña de Público o también conocida como Audiencia. Solo es cuestión de bajar un poco y del lado derecho encontraremos este recuadro donde nos muestra el porcentaje de cuántas personas suscritas han activado las notificaciones de nuestro canal. Conocer esto es muy importante, ya que si vemos que el porcentaje es bajo, debemos trabajar más en la llamada a la acción. 5. Visualización de notificaciones.
También tenemos una forma de medir cuántas personas de las que se les envía una notificación entran a ver nuestros videos. Para poder conocer estos datos, solo entra a la sección de videos y elige alguno. Seleccionamos la opción de analíticas y después entramos a la pestaña Alcance. Aquí, en la parte inferior, podemos encontrar el porcentaje de notificaciones que se han enviado a nuestros suscriptores y el porcentaje de los que han visto nuestro video a partir de una notificación. Esta métrica es importante para saber si realmente los suscriptores son seguidores activos de nuestro canal. Anteriormente he hablado que el sistema de envío de notificaciones de YouTube es muy deficiente e incluso hice un video donde te enseño cómo enviar notificaciones manualmente, además de otros 4 trucos para aumentar las vistas en tus videos. Si quieres ver ese video, lo encontrarás en la descripción y las pantallas finales. 6. Horario de publicación. Esta es una función que aún no está habilitada para todos los canales y es la que nos permite conocer el horario en que nuestra audiencia está más activa en YouTube. Y para ver esta métrica, simplemente debemos entrar a la pestaña de público en nuestras analíticas y en la parte de abajo nos aparece este recuadro con días y horas que nos muestra estas franjas, las cuales indican el volumen de audiencia. Entre más oscuro es el color, significa que hay más gente conectada a la plataforma. Conociendo estos datos, podremos elegir la mejor hora para publicar nuestros videos. Te invito a revisar si tú ya tienes activa esta función y me lo dejes en los comentarios. 7. Competencia y comunidad. Uno de los puntos más importantes para un youtuber es conocer a su competencia, pero sobre todo a su comunidad, y YouTube lo sabe, por lo que está experimentando con esta nueva sección que podemos encontrar en la misma pestaña de público, donde nos muestra el contenido de otros canales que nuestra comunidad está siguiendo. De esta forma, además de poder estudiarlos más de cerca, aprenderemos de los gustos y preferencias de nuestros suscriptores y así encontrar alguna área de oportunidad, como es mi caso, donde he detectado que mis suscriptores están buscando sobre contenido de edición y ese podría ser un tema del cual yo podría tratar, ya que es similar a mi contenido. Coméntame si más adelante te gustaría que haga alguna sección de este tipo. Si has llegado hasta el final, déjame decirte que tengo un bonus especial para ti y sobre todo una métrica que poca gente conoce y que estudiarla te ayudará a conseguir más suscriptores. Te dejo el video en la descripción y en el primer comentario, así es que allá nos vemos. Por cierto, saludos a los primeros 5 suscriptores que comentaron en el video anterior. Si quieres recibir saludos en el siguiente video, solo deja un comentario. ¡Hasta la próxima!